Hola hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor que podemos compartir la palabra de nuestro Dios y hemos estado en este tiempo viendo una serie de enseñanzas acerca de cómo nosotros podemos compartir el Evangelio, tener una claridad, un conocimiento teológico de que Dios es quien está salvando a las personas y que nosotros somos las personas que estamos llevando ese Evangelio, que el Señor también nos ha asignado responsabilidades dentro de este gobierno soberano de Dios de alcanzar a este mundo para que las personas se vuelvan a Él. Y dentro de lo que hemos estado conversando o aprendiendo es acerca también de nuestro testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, tenemos una historia. Y es una historia que va de cómo éramos antes, cómo llegamos a Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer dentro de la iglesia, que nuestros hermanos comiencen a atreverse a compartir sus vidas, sus testimonios de cómo el Señor los ha ido cambiando, cómo el Señor los ha ido transformando con el propósito final de que nuestro Dios sea adorado, alabado, honrado. Y también lo que hemos visto con el propósito de alentarnos unos a otros, porque ese es el propósito principal para el cual Dios nos llamó, para hacer sal y luz en medio de este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer sal y luz en medio de este mundo? Comunicando esta buena noticia que es el Evangelio, que Cristo, el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, vino a rescatar lo que estaba perdido. Y en esto, lo que estuvimos viendo nosotros la semana pasada, que nuestros testimonios personales no son el Evangelio, son nuestra historia personal con el Señor, de cómo el Señor cambió nuestras vidas, de ese pasado oscuro que teníamos a una relación ahora con el Señor, andando en luz. Entonces, nuestros testimonios personales no son el Evangelio. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros podemos compartir todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas, pero eso no va a cambiar ningún alma, no va a transformar, no va a convertir a nadie, porque es una experiencia nuestra, personal. El Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, ya dijimos, nuestros testimonios personales no son el Evangelio, sino una prueba de cómo el Evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo es esta verdad que viene y nos transforma y nos cambia? Eso es lo que nosotros anunciamos a través de nuestro testimonio. Y la semana pasada compartí un salmo, el Salmo 66:16, donde el salmista está diciendo: venid, oíd todo lo que los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué hermoso es lo que el salmista está diciendo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Entonces vamos a ver nosotros tres razones por las que debemos reflexionar y compartir el Evangelio. Y eso lo estuvimos viendo ya la semana pasada. Una es para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. Porque si hay algo que nos produce temor, es comunicar esta verdad. Es increíble que nos dé temor, nos dé miedo, nos sintamos como que nos van a humillar. Sentimos temor, hermanos, ¿ya? Entonces, cada vez que comiences a sentir nervios con la idea de compartir el Evangelio con alguien, o cuando empieces a dudar si Dios realmente tiene el poder de salvar a las personas que ha puesto en tu corazón, con la cual hablar acerca del Evangelio, ya tomar algo, dice aquí, de tiempo para recordar cómo Dios se cruzó en tu propia vida. Y puede ser esto un arma poderosa en tu lucha por encontrar valentía y fe. Piensa en esto.
alaba a Dios, porque la persona que compartió el Evangelio contigo no se acobardó, sino que fue lo suficientemente valiente para comunicarte la verdad en amor. Y aquí también la semana pasada les compartí este texto de Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está instruyendo aquí. Él estaba dando esta instrucción a los creyentes ahí en el Efesio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad. Y aquí Pablo está poniendo este énfasis allí a los de la iglesia en Efeso. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener presente es este primer punto. Si vamos a compartir nuestro evangelio, es para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. Traer a la memoria que hubo otras personas que compartieron con nosotros esta verdad que cambió mi vida. Ahora yo soy el receptor de la verdad de Dios y ahora yo estoy llamado a compartir esta verdad a otros. Es para traer memoria a mí de que hubieron otras personas que sí tuvieron el valor y a animarme en eso. Otro punto, otra razón es para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Dice, de manera parecida cuando nos encontramos con hermanos y hermanas que luchan por ser fieles en el evangelismo o hermanos y hermanas que luchan con un sentimiento de apatía hacia los perdidos. Debemos compartir con ellos cómo hemos visto a Dios trabajar en nuestras propias vidas y desafiarlos a recordar la obra de salvación y santificación de Dios en ellos. Ayúdalos a recordar. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con nuestros hermanos, siempre la idea es que nosotros les compartamos y le digamos y le contemos, hablé con este vecino, me costó un poco, pero comencé a decirle que el Señor es quien me da a mí sentido y propósito cuando estoy en tiempos de aflicción, de dolor, me voy y le pido ayuda a mi Dios. Y así nosotros empezamos también no solamente a testificar de nuestro testimonio y del Evangelio con los incrédulos, sino que también con nuestros propios hermanos que también están luchando con este deseo de evangelizar, pero no tienen el deseo profundo de comunicar esta verdad. Y la verdad de las cosas es que todos nosotros estamos luchando con esto. Pero en la medida en que nosotros nos impulsemos en hacerlo, vamos a animar a otros hermanos. Qué bonito sería que nosotros en nuestros testimonios, en nuestras peticiones, nosotros hablemos y contemos que estamos visitando a cierta persona y quiero comunicar la verdad de Dios. Lo hemos escuchado, como nuestra hermana Edith un día nos dijo, fue a ver a una amiga que estaba allí con un cáncer y le fue a comunicar la verdad del Evangelio. Y eso a nosotros nos tiene que animar para que también lo hagamos. Mañana voy a ir donde el vecino y le voy a decir, mire, yo soy cristiano y yo quiero que usted conozca esta verdad, la verdad de Dios, de nuestro Señor. 3. La otra razón para comunicar esta verdad, dice, para dirigir las conversaciones con los incrédulos hacia las buenas noticias y dar testimonio de su verdad en tu vida. Aunque compartir un testimonio personal, dice, no reemplaza el hecho de compartir el Evangelio, puede ser una forma extremadamente efectiva de iniciar el evangelismo.
Es una excelente manera de conversar con un incrédulo con el que intentas construir una relación profunda y significativa con el Evangelio. Porque una de las cosas que hemos estado hablando es que nosotros tenemos que ser intencionales. Y en esa intencionalidad, claro, podemos ir a hablar de deporte, podemos hablar de política, de economía, podemos ir a hablar del clima, pero en esa intencionalidad también hablarle de nuestro testimonio, de que el Señor me ha cambiado mi vida y de esa forma abrir la conversación para que esas personas ya conozcan el Evangelio y ahí nosotros le compartimos acerca de que Dios es el creador, de que el hombre está caído y que Cristo es el que viene a remediar el problema principal que tiene el hombre y que está radicado en su corazón, que es el pecado. Siempre nosotros, nuestras conversaciones, tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Esa es una palabra que suena tan bonita, pero que tiene que ser una realidad. Que si nosotros hablamos de política, si hablamos de el clima, si hablamos de la familia, que siempre esté involucrado nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Para qué? Para testificar a las personas de que nuestro Dios es quien está allí para salvar. Nuestro Dios está allí para dar esperanza por medio de nuestro Señor. Entonces, la semana pasada yo les estuve leyendo aquí el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y el Señor en ese lugar, allí en Samaria, en ese lugar que se llamaba Sicar, se encontró con una mujer. Y en este texto que yo compartí la semana pasada, el Señor nos da un modelo de cómo nosotros podemos evangelizar y cómo ese acto de alcanzar a esa mujer no se guarda la bendición que recibe, sino que ella también sale corriendo a comunicar allá en su pueblo lo que el Señor había hecho en su vida, a comunicar no solamente su testimonio, sino que hablarle de Cristo a esas personas. Esas personas salen del pueblo y van a conocer al Señor. Y al final esos hombres dicen, no, ya no creemos solamente por tus palabras, sino que nosotros ahora creemos porque hemos visto a Jesús. Entonces vemos nosotros aquí, en este texto de aquí del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el cuadro completo de cómo el Señor, de una forma casual, lo podemos ver aquí, llega a ese lugar, pero el Señor, nosotros sabemos que el Señor es soberano, que Él ordenó toda esta historia para mostrar su poder, para mostrar cómo Él obra en los corazones y cómo Él los cambia. También en este texto que yo les estuve leyendo, les compartí algunos puntos acerca de este pasaje. Lo primero que yo les dije, la forma en que Jesús va directamente en contra de los estándares sociales y religiosos del día al entrar voluntariamente en un intercambio con esta mujer samaritana. Nosotros sabemos que era, y lo hemos conocido, lo hemos estudiado, que los judíos no pasaban por ese territorio. A ellos también no tenían ningún interés, ningún amor hacia esa población que estaba allí en esa región de Samaria. Ellos encontraban que cruzar ese territorio era para contaminarse y ellos no estaban dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero aquí vemos nosotros a Jesús rompiendo todos estos estándares, no solamente sociales, sino que religiosos, al entrar, dice, voluntariamente a un intercambio con una mujer, nada más ni nada menos, samaritana. También entendemos nosotros que
esa mujer samaritana también ella tenía una historia, y era una historia bien oscura, que si tal vez nosotros la hubiéramos visto allí en la esquina parada, nosotros no nos siquiera nos detendríamos, porque tal vez pensaríamos, esa persona no va a creer, y nos pondríamos una serie de obstáculos en nuestra mente y limitaríamos el poder de Dios para alcanzar a personas que socialmente están cuestionadas, como no sé, lo he llamado yo personas marginales. Pero aquí el Señor nos muestra cómo Él voluntariamente, ¿no es cierto?, va y, y se comunica con esta mujer. El otro punto que nosotros estuvimos viendo, la forma en que lee el corazón de la mujer y revela su pecado. Eso lo hace nuestro Dios. No lo hace, no lo podemos hacer nosotros. Nosotros vamos a ir donde una persona y vamos a hablar con ella, pero nosotros no sabemos lo que hay en su interior. Pero bueno, Jesús sí, Él sí sabía lo que estaba pasando en el corazón de esta persona. Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a llegar al corazón de esa persona? Con el Evangelio. El Evangelio es el que va a tocar lo más profundo del corazón, como dice allí en Hebreos, ¿no es cierto? 4, donde dice que el Evangelio, que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del hombre. Ese es el poder de Dios. Eso es la palabra de Dios que cambia las vidas. Otro punto más, la forma en que Él se presenta misericordiosamente a ella como la fuente de la vida. Él, Él se está ofreciendo como el agua de vida. Él muestra misericordia, muestra bondad, muestra amor. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí en este texto, estamos viendo cómo Dios nos está mostrando un modelo, cómo el Señor nos está mostrando de la forma cómo tenemos que ir donde esa persona que no tiene ninguna esperanza, esa persona que no tiene ninguna posibilidad de creer. Pero nuestro Dios se presenta aquí en forma misericordiosa a ella como la fuente de la vida. Y 4, la forma en que afirma la voluntad revelada de Dios a través de la nación de Israel, mientras que al mismo tiempo abre el reino de Dios a los gentiles. Es bastante asombroso. Este es el Jesús al que nosotros servimos. Esa mujer sabía que la salvación venía a través de los judíos. Era su esperanza. Tenía esa esperanza, el que algún día él iba a venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy. Él se revela a una persona que no era judía, sino que era samaritana. Dios mostrando su poder, el Señor mostrando su grandeza. El Señor está aquí evangelizando a esta mujer. Pero una de las cosas que vamos a ver es lo que hace la mujer. Dice, miremos más cerca pero miremos más de cerca lo que hace la mujer con respecto a su encuentro con Jesús en el pozo. A partir de esto presentaremos, dice, 2 pautas generales para compartir nuestro propio testimonio personales a los incrédulos, porque eso es lo que nosotros estamos persiguiendo, ¿no es cierto? Jesús nos está dando un modelo de cómo nosotros vamos a evangelizar. Primero, la mujer testifica a otros de su experiencia con Cristo. El hecho de que la mujer deja su jarra de agua en el pozo habla de su asombro ante la aparente omnisciencia de Jesús, que se muestra claramente en su revelación de los pecados ocultos en su vida
y en su asombro ante la afirmación de Jesús de ser el Mesías. Mira su respuesta. Tenía que encontrar a alguien y contarles lo que había hecho Jesús. Tenía que decirle a alguien lo que le acababa de pasar. Y eso es exactamente lo que hace. De vuelta en la ciudad, dice el texto, ella va y encuentra un grupo de personas, personas que supuestamente la han conocido toda su vida. Siquén es un pueblo pequeño y ella les cuenta cómo Jesús, a quien nunca había conocido antes, sabía todo acerca de sus muchos matrimonios, de sus muchos pecados. Toda la escena tiene una sensación apresurada, como si testificara mientras subía, mientras incitaba a su audiencia a que, a que lo comprobaran por sí mismo. Ella estaba como eufórica. Ella quería dar a conocer lo que había pasado y cómo el Señor trajo esta luz de esperanza, esta nueva vida en ella. Entonces, antes de pasar a la siguiente observación, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí que en ocasiones en la gente que nos conoce mejor, en ocasiones en la gente que nos conoce mejor, los familiares que han estado con nosotros durante los difíciles años de la adolescencia, los amigos con los que salimos a festejar, los compañeros de trabajo que fueron testigos de nuestras quejas o deshonestidades en el trabajo antes de convertirnos en cristianos. A veces es con esas personas, las que nos conocen mejor, con las que tememos compartir nuestro testimonio y compartir el Evangelio. Creemos que nos criticarán y no tomarán en serio nuestros cambios. Ese es el campo de acción con los cuales nosotros tenemos para compartir el Evangelio. Así como la mujer samaritana, su punto, su norte para ir o su campo misionero que ella tenía, era allí el pueblito, en Siquem. Nuestro campo misionero que nosotros tenemos es los que nos rodean. Todas las personas que nos conocen muy bien. Esas son las personas que van a ver los cambios en nuestra vida. Aquí es donde tomamos el ejemplo de la mujer en el pozo. No deberíamos dejar de compartir el Evangelio con las personas que nos conocen mejor. De hecho, estas pueden ser las mismas personas por las que debemos orar más. Cuán asombroso sería el testimonio de ellos al explicarles la gracia de Dios y el poder salvador, como Dios ha cambiado nuestras vidas. Admitirles que estábamos tan perdidos antes y que, como bien saben, nuestras vidas estaban llenas de pecado y orgullo. Luego, proclamarles cómo Jesús cambió todo eso en la cruz. Entonces, si nosotros éramos mentirosos, si yo era grosero, si era tal vez un ladrón y ya no lo soy, contarle a los que están más cerca de mí qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida y mostrarles el Evangelio, contarles mi testimonio. Y eso es lo que nosotros queremos animarnos a hacer. Eso es lo que queremos aprender. Entonces, ¿qué hace la mujer? Los dirige a Jesús. Una segunda observación. Después de testificar a otros acerca de su experiencia con Cristo, la mujer los conduce a Jesús. Ella los dirige de vuelta al pozo. Y el testimonio de estos samaritanos es bastante revelador. Más adelante, el texto nos dice que le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros, cuando vamos a comunicar nuestros testimonios, nosotros no queremos ir a moralizar, porque eso es lo que muchas veces ocurre. Yo ahora soy cristiano y ya no robo más, ya no miento más,
ya no soy más grosero y tantas otras cosas más y, y ya soy una persona nueva. Pero eso también lo puede hacer el vecino o eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que nosotros vamos a comunicar es que Cristo es el que hace ese cambio, de que Cristo es el que murió por esos pecados en la cruz y que por causa de esos pecados yo lo único que merecía era la justicia perfecta de nuestro Dios. Y el resultado es la ira de Dios, es el juicio de Dios, la condenación. Pero la perfecta justicia de Dios, Él la imputa en Cristo. Cristo fue quien me reemplazó. Cristo es quien hizo justicia por mí. Él es quien me salva. Él es quien me rescata. Él es quien me da una nueva esperanza. ¿Qué hago ahora? Ahora creo en Él. Por eso que dice que somos justificados por fe. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así empezamos a comunicar el Evangelio. Entonces, en un marco general para compartir tu testimonio personal. Cerraremos entonces con un breve modelo de cómo compartir fielmente nuestro testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Esto no es el lugar para presumir de tu pecado. Cuando nosotros vamos a preparar nuestro testimonio, vamos a hablar de cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Y aquí dice que este no es un lugar para presumir de tu pecado, si pecaste amplio públicamente o para minimizar tu pecado, si llegaste a Cristo a una edad temprana y no te revelaste tanto públicamente, sino que este es un lugar para hablar de dónde estabas separado de Cristo. Nadie nace cristiano. Por la gracia de Dios, algunos llegan a conocerle temprano, pero todos estábamos separados de Cristo. Éramos enemigos de Dios. Habla de esa temporada de tu vida. Habla de cómo solías pensar sobre Dios, el pecado o el cristianismo. A menudo, al compartir esto, las personas con las que compartes el Evangelio pueden relacionarse contigo y ver cómo ellos también se han desviado de Dios. El otro punto, ¿cómo llegaste a arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio? ¿Cómo es que llegó el Evangelio a tu vida? Una vez más, algunas personas pueden tener circunstancias dramáticas respecto a su conversión, mientras que otros pueden tener una conversión aparentemente menos dramática. El punto es que hay un momento en el que te apartaste de tu pecado y confiaste en Cristo. Habla acerca de lo que Dios hizo durante ese tiempo y acerca de que se convirtió tu creencia. Háblales de la muerte de Cristo en tu lugar y su resurrección. Comparte con ellos cómo te apartaste de tu pecado y cómo confiaste plenamente en Cristo para el perdón de pecados. Es el momento cuando el Señor viene y te salva. Para mí fue un momento, fue una noche en el cual yo entregué mi vida. Después, como el tercer punto, ¿cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo? Este no es un momento para resaltar cuán bueno eres, sino que es un momento para mostrarles cuán grande es Cristo y cómo ha transformado tu vida. También es un excelente momento para hablar con ellos de tu necesidad perdurable del Evangelio, del hecho de que todavía lo necesitas hasta el día de hoy. Aprovecha la oportunidad para disipar las falsas ideas de que el cristianismo es para las personas perfectas.
No, diles cómo Cristo todavía